muy buen día, sea mañana, tarde o noche, al horario que me estén viendo. Agradezco a Dios por esta oportunidad en Amasando la Palabra. Amasando la Palabra llega gracias a la cortesía, a la misericordia, a la justicia y a la fe del Padre nuestro que está en los cielos. Ese Padre que lo entregó todo. Él no dijo te amo, nunca dice en las escrituras dice el Padre diciendo yo te amo, ¿no? Sino de tal manera amó que dio a su Hijo. El amor es entrega. Dios al entregar nos está diciendo que nos ama, ¿no? Igual como a Pedro nunca le dijo te amo, Pedro. A pesar de que Pedro lo había negado, Jesús agarra y le dice apacienta mis ovejas. Le entregó lo que él vino a rescatar, ¿no? Entonces, eh, ese es el amor entrañable de Dios, incomprensible para nuestras 100.000 millones de neuronas, pero que todos los días lo sentimos porque Él hace llover el sol para justos, Él hace salir el sol para justos e injustos y hace llover para buenos y malos, ¿no? Perfecto. Ahora, hoy día nos toca en la saga de Mateo, Mateo 14, conmigo fueron los 5.000 hombres con las mujeres y los niños. A ver, alimentación de los 5.000. Ya. Ahora dice Jesús anda sobre el mar, ya lo vimos. Jesús sana al enfermo de Genezaret también. Nos quedamos en Mateo 14, 34. 34, 36. Hoy nos toca Mateo 15, lo que contamina al hombre. Uf, es un tema espectacular. Dios nos va, Jesús, el Espíritu Santo, porque Él es el único intérprete de la ley, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos entender y comprender absolutamente nada de las Escrituras. ¿Ah? El único que puede interpretar correctamente la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, vámonos a Mateo 15. Pero antes una recapitulación, ¿no? Jesús, cuando entra a Genezaret, que nos sonaba un nombre muy hermoso, ¿no? Y que luego mi esposa buscó y significa jardín, jardín hermoso, jardín bello, ¿no? Un jardín precioso, ¿no? Un jardín productivo, un jardín bellísimo. Entonces ese es el significado de Genezaret, ¿no? Así como Getsemaní, Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Entonces eso podemos ver y comprender dentro de las escrituras. Ok, ok. Vamos a poder ver, visualizar y entender. Con respecto cuando entra y le rogaron que tocase solamente a los enfermos, hizo muchos milagros ahí, muchos milagros, ¿no? Muchos milagros en Genezaret. Era un valle muy productivo hasta ahora, hasta el día de hoy. Es un valle muy productivo, muy fértil, ¿no? Uno de los mejores valles que existe en la actualidad. Entonces, una de las tierras más productivas. Entonces, ahí podemos ver que Dios hizo muchos milagros en ese sitio, ¿no? A través de Radio Bemba. Se publicó, la gente comenzó a esparcir, a ir a los pueblos aledaños y compartir lo que estaba haciendo Jesús y comenzaron a traer sus enfermos. La gente comenzó a traer sus enfermos, la gente que estaba años con enfermedades, enfermedades ya desahuciados, ¿no? Y Jesús los sanaba a todos. Luego, ahora vamos a 15:1, dice, entonces se acercaron Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén diciendo a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? Entonces había tradiciones de los ancianos que ya eran considerados como parte de las escrituras, ¿no? Ya eran considerados como
lo que Moisés mandó, bajó del monte con la tabla de los mandamientos, ya era considerado a ese nivel, ¿no? La tradición de los ancianos, ¿no? Eran como decir, los papas de la actualidad, y sus acciones ya denotaban, ¿no? Denotaban ya, es decir, ciertas costumbres, ciertos hábitos que ya eran considerados como inquebrantables, como si fuera mandamiento de Dios. ¿No es casi parecido a la actualidad? Con respecto a los santos, con respecto a las imágenes, con respecto a sacan en procesión a imágenes en andas, ¿no? Son tradiciones que no están dentro de las escrituras, dentro de la Biblia. Son tradiciones que no están dentro de la Biblia, pero mucha gente lo toma como algo bíblico. En la época de Jesús también habían tradiciones que eran consideradas como parte del mandamiento de Dios. Pero ¿qué decía Jesús con respecto a estas tradiciones? ¿Qué decía Jesús con respecto a las tradiciones de estos, ¿cómo se llama? De estos fariseos, ¿no? De Jerusalén, todavía es decir, era como actualmente Roma, el papado, ¿no? Que era en Roma la sede central de la iglesia, ¿no? Entonces, hay ciertas tradiciones que ya no se cuestionan, que son parte ya, pareciera, palabra de Dios, ¿no? Pareciera que Moisés hubiera bajado con esas tradiciones, se hubiera entregado al pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo nos da a entender que también actualmente hay ciertas tradiciones que no están dentro de las escrituras, ¿no? Como andar en procesión, en andas, ¿no? En andas, llevar imágenes de Jesucristo crucificado, Jesucristo, o de la Virgen María, ¿no? De algún santo, y cosa que en Hechos de los Apóstoles nadie tenía esas prácticas, nadie practicaba eso, ¿no? Entonces, ¿cómo los tiempos se repiten? ¿Cómo las situaciones se repiten? ¿Cómo muchas veces eh, tenemos que entender que hay ciertas situaciones también dentro de la iglesia evangélica que también la oración de fe, mm, en ninguna parte de las escrituras está en el Nuevo Testamento la oración de fe, no existe. Los apóstoles no le hacían hacer la oración de fe a los que recién ¿cómo se llama? Se convertían. No, ellos oían el Evangelio y aceptaban y creían en su corazón y se bautizaban. El bautizo era, es decir, esa confesión de fe, el bautizo. El bautizo era la culminación de un arrepentimiento, porque era el bautizo del arrepentimiento. Entonces, estoy arrepentido, me arrepiento de mis pecados y se demostraba con hechos, no con palabras. Ahora actualmente se hace la oración de fe como si fuera parte de que aceptan a Jesucristo y no están arrepentidos, sino el bautizo es una demostración física de un verdadero arrepentimiento. Además, los frutos del verdadero arrepentimiento son que las personas se alejan de la vida que está llevando, de la vida pecaminosa, ¿no? Ya no, nuevamente ya no se regresa a esa vida, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de este hombre que agarra y saqueo, ¿no? Entraron a su casa y él dijo, voy a devolver al que le he quitado, lo voy a devolver 7 veces, 4 veces, ¿no? Y ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Es decir, son acciones, son hechos. El bautizo es una acción o un hecho profético en la cual la persona dice ya, yo me arrepiento de mis pecados y como juntamente con Cristo murió, salgo del agua por el poder del Espíritu Santo. Igual como Jesucristo sacó de la muerte, del fondo de la tierra, lo arrancó y salió hacia la luz, ¿no? Y nuevamente respiró aire.
¿Ah? Entonces, eso significa, es una acción, un acto profético, ¿no? Realizado por la convicción de una persona, ¿sí? Acuérdense de Namán. Namán hizo eso, 7 veces se le mandó el profeta a hacerlo, y fue solo, no es que fue acompañado, ni nada. Pero Dios mandó a Juan el Bautista a que se bautice, ¿no? Entonces Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento y Jesús comenzó también a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, era parte de todo un plan estratégico. En el número 2 dice, porque los discípulos quebrantan ya. En el número 3 respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones?